Amigo, el segundo anime de la temporada, con un protagonista mega poderoso que no sabe que es un superpoderoso. Así que deja un me gusta y suscríbete para la parte 2. Y vayamos al anime. Y al principio de todo, un niño Kurt habla de la situación actual de una aldea, atacada frecuentemente por un Fenrir, un monstruo de nivel S, capaz de destruir una ciudad entera por sí solo. Y precisamente por sus constantes ataques, esta aldea decidió contratar al equipo de Kurt, los Colmillos del Dragón Llameante, para derrotar al monstruo. En cuanto aparece el Fenrir, Bandana lo persigue, atándolo con sus hilos, y la criatura la lanza contra la pared. Bandana es curada pronto por la sanadora del equipo, una sacerdotisa llamada Marlefis. Entonces, Bandana regresa al combate, conteniendo por completo al Fenrir. Al ver a la criatura inmóvil, Golnova, el guerrero llameante, se lanza al ataque y remata a Fenrir con un espadazo. Tras derrotar a Fenrir, el grupo de los Colmillos del Dragón Llameante empezó a ser tratado como un grupo de héroes por la aldea. Sin embargo, Kurt siente que, en su caso, la gente no suele recordarlo mucho, ya que Kurt es un niño simple sin poderes y que pertenece a un grupo de héroes que destacan. Y bien, tras tomar un descanso en un restaurante de la aldea, Golnova empieza a quejarse de la comida local y le pide a Kurt que le prepare algo rico. Al oír esto, Bandana les recuerda a todos que esta será la última vez que tendrán la oportunidad de comer algo preparado por el chico. Ante esto, Kurt no entiende exactamente a qué se refiere, y entonces Golnova lo llama lento y le informa que está despedido del grupo. Al oír esto, Kurt le pregunta si hizo algo mal, y Golnova responde que, de hecho, el chico hizo muy poco, siendo completamente inútil en la pelea anterior contra Fenrir. Además, Golnova dice que solo sirve para tareas estúpidas. Después de todo, el chico ni siquiera puede matar a un slime. En cuanto a Marlefis, explica que un grupo solo puede estar formado por un máximo de 4 personas, por lo que tendrán que destituir a Kurt y poner a un mago de alto nivel en su lugar, ya que solo así el grupo podrá seguir fortaleciéndose. Y tras ser expulsado del grupo, Kurt comenzó a viajar sin rumbo, y cuando se ve en la necesidad de ganar dinero para sobrevivir, Kurt acude a una agencia de empleo de Halo y pasa por una breve entrevista con la recepcionista local. Pero en cuanto ésta le pregunta sobre su experiencia laboral, Kurt sonríe con torpeza y dice que solo realizó algunas tareas sencillas para el grupo de aventuras Flaming Dragon Fangs, el mismo grupo que posteriormente ascendió al rango SS. Y aunque lo han despedido del grupo, la recepcionista lo tranquiliza, diciéndole que esto ya cuenta como experiencia laboral y que, además, el grupo es muy querido, lo que, a su vez, ampliará las oportunidades laborales de Kurt, solo por haber formado parte del grupo. Tan pronto como terminan la entrevista, el empleado lo llama para realizar la prueba de aptitud, y como todos en ese mundo ya saben, las aptitudes son talentos otorgados por Dios, por lo tanto, no se pueden adquirir de ninguna otra manera. En esto, Kurt se sorprende por la posibilidad de descubrir algún talento oculto que pueda tener, pero antes, el empleado le informa que las aptitudes también tienen rangos, que van desde el rango G, es decir, sin ningún talento, hasta el rango SSS, que en este caso es el rango más alto que alguien puede alcanzar. Y bien, después de pasar las pruebas de aptitud, Kurt obtiene el rango G en todas ellas. Por lo tanto, se le considera una persona sin ningún talento para ninguna habilidad de combate. Por lo tanto, la chica le informa que esta gran limitación le dificultará encontrar trabajo. Al oír esto, el niño cae de cabeza sobre la mesa, decepcionado. Sin embargo, la empleada le recuerda que aún podría tener un trabajo más comercial. Después de todo, aún no ha probado su aptitud para cosas como la forja o la alquimia, ya que su técnico está fuera y regresará en una semana. Sin embargo, Kurt dice que, de hecho, apenas le queda dinero, así que no podía esperar mucho. Ante esto, la chica intenta hacer otra prueba con él, pidiéndole al chico que levante el saco de arena que está junto a ellos. Al intentarlo, Kurt gasta mucho maná, pero al final logra levantar el saco. Entonces, la chica dice que puede trabajar con mano de obra y le habla de un lugar que está contratando. Ante esto, Kurt le pide que le escriba una carta de presentación para poder trabajar en esa ciudad. Y tan pronto como llega a la obra, a Kurt le encargan la tarea de reparar un viejo muro. Antes de irse, el hombre le dice que se esfuerce al máximo. Al fin y al cabo, pagan por el trabajo realizado. Y si Kurt trabaja poco, ganará proporcionalmente. Y sintiendo
Viendo toda esta presión sobre sus hombros, Kurt pone todo su esfuerzo en el trabajo, y tan pronto como el empleador regresa a la obra, se sorprende al ver que el chico hizo un tercio del muro en solo 3 horas. Entonces, le pregunta cómo logró Kurt hormigonar las partes más altas del muro, y entonces, el chico saca un trozo de madera que él mismo alargó para alcanzar las partes más altas, y dice que lo usó para hacer este trabajo. Y viéndolo tan inspirado con el trabajo, el empleador le pregunta ¿cuánto tiempo más piensa seguir trabajando allí? Y Kurt dice que quiere hacerlo una semana más. Al oír esto, el empleador lo despide del trabajo por ese día, pero al día siguiente, Kurt aumenta aún más su productividad, terminando una parte aún más grande del muro. En ese momento, el empleador lo despide definitivamente, diciendo que no necesita volver más. Después de todo, Kurt ya ha hecho el trabajo de una semana en solo 2 días. Al oír esto, Kurt insiste en seguir trabajando. Sin embargo, el patrón le recuerda que hay otras personas que también necesitan ese trabajo, así que si el chico sigue trabajando allí a ese ritmo, acabará quitándole trabajo a otras familias pobres que necesitan ese dinero. Así que el patrón le sugiere que vaya a trabajar a la capital, porque en un lugar más concurrido tendrá mucho más trabajo. Dicho esto, el patrón le paga a Kurt el resto de su trabajo y se marcha. Ante esto, el chico deduce que el patrón solo quería deshacerse de él, y por eso lo aduló antes de huir, para que la expulsión fuera menos dolorosa. Y bien, al regresar a la empresa Halo Work, Kurt se encuentra con una chica llamada Yulicia, quien discute con uno de los empleados porque quiere contratar a un minero y pagar los servicios según su productividad. Y como no hacen ese tipo de trabajo, la recepcionista le prohíbe contratar a los mineros de la compañía. Al notar todo el alboroto, la chica que hablaba con Kurt se acerca a ellos, y al escuchar las condiciones del contratista, sugiere que Yulicia reclute inversores para desarrollar la mina. Kurt, por su parte, escucha toda la conversación a distancia y está dispuesto a trabajar en la construcción de la mina, bajo las condiciones del contratista, aunque ella pueda acabar estafándolo, ya que no le hará ningún pago por adelantado. Pero al ver que Kurt es solo un chico débil, Yulicia se niega a que trabaje en su obra. Después de todo, no confía en darle trabajo pesado a un niño simple, así que pide contratar a un enano fuerte. Entonces, el empleado de la empresa le dice que siga adelante, 10 de plata por contratar al enano fuerte, pero al oír esto, Yulicia dice que no tiene ese dinero por ahora, así que decide aceptar la oferta de Kurt y lo contrata para construir la mina. Y después de que Kurt se va del lugar con el contratista, uno de los empleados termina cayéndose tras chocar con los sacos de arena que estaban en el camino. Entonces, el otro empleado le informa que esas bolsas se usan para medir el maná de las personas, y cuanto más maná tiene el individuo, más pesada se vuelve la bolsa. Sin embargo, estos objetos no suelen reaccionar cuando una persona normal entra en contacto con ellos, ya que el individuo necesita tener maná al nivel de un mago de la corte real para activar estas bolsas mágicas, y es precisamente por eso que son difíciles de manejar. Dicho esto, la empleada le dice a su compañera que saque las bolsas, y en cuanto intenta levantarlas, a la chica le extraña que la bolsa pese menos con ella. Después de todo, cuando Kurt hizo lo mismo, le costó un poco más levantarlas. Mientras tanto, Kurt y Yulicia van a una pequeña tienda de campaña. Al chico le extraña que solo haya una, y lo comenta en voz alta. Yulicia, por su parte, le dice lo que ya esperaba, que en este caso piensa dormir en la misma tienda que él. Pero al oír esto, Kurt dice que no puede dormir en la misma tienda con una chica guapa. Al oír esto, Yulicia se sonroja de vergüenza, y Kurt, por su parte, complica aún más la situación, diciendo que, como ha viajado mucho y ha visto a mucha gente, ella sigue siendo la chica más guapa que ha visto. Y al ver que no paraba de hacerle cumplidos exagerados, Yulicia lo agarró del cuello y le dijo que parara. Además, le informó que había trabajado como aventurera desde los 10 años, así que era imposible que fuera tan hermosa. Y bueno, esa misma noche, los dos fueron a la tienda a dormir. Yulicia vigiló para ver si Kurt sería el tipo de hombre que la atacaría, pero cuando confirmó que no haría nada, cerró los ojos y durmió más tranquila. Y cuando despertó a la mañana siguiente, Yulicia vio a Kurt durmiendo afuera con su ropa ordenada, y al ver que él era el responsable de esto, Yulicia le agradeció su amabilidad. Entonces, decide empezar
empezar a minar en una zona cercana, pero al enterarse de que pretende excavar al azar, Kurt la interrumpe y empieza a buscar lugares con más probabilidades de encontrar minerales. Al hacerlo, encuentra una roca y al romperla, Kurt encuentra un mineral de cristal. Al ver esto, Julissa se asombra, pues solo con ese mineral ya han logrado alcanzar un tercio de su objetivo. Y cuando termina de romper las demás rocas, Kurt extrae una cantidad significativa de cristales, momento en el que Julissa sugiere que se lleven los cristales para venderlos. Sin embargo, Kurt le informa que los cristales pequeños no se pueden vender, por lo que decide transformarlos en cristales mágicos. Y después de despedirse, Kurt se queda en el bosque y Julissa va a un gremio a vender los cristales mágicos. Y cuando pregunta quién habría fabricado esos cristales mágicos, simplemente le mostró un escudo de armas al guardia, demostrando que trabajaba para la familia real. Al verlo, el guardia se disculpó y le permitió vender los cristales mágicos, momento en el que Julissa le pidió usar su piedra de teletransportación para regresar a la capital real más rápido. Al ir a la tienda de una amiga, Julissa intentó vender uno de los cristales mágicos producidos por Kurt, cuando de repente su amiga lo valoró en 10 monedas de oro, dejándola atónita. En ese momento, vendió los otros cristales mágicos de Kurt, obteniendo un total de 500 monedas de oro. En ese momento, la amiga de Julissa le pidió que nunca vendiera esos cristales en ningún otro lugar. Después de todo, ninguna otra tienda comprendería el verdadero valor de esos cristales mágicos, además de que no los usarían para nada importante. Y, además de preguntarle esto, su amiga también le pidió a Julissa que le dijera quién fue el responsable de producir ese cristal mágico. Pero al escuchar esta petición, Julissa se niega a aceptarla de inmediato. Al fin y al cabo, necesita la autorización de esa persona para revelarle su identidad. Ante esto, la chica responde que le está dando una orden. Al fin y al cabo, es una maga de la corte real y por lo tanto, tiene el mismo estatus que un conde honorario. Al oír este pequeño chantaje, Julissa afirma que ya no sirve a la familia real y por lo tanto no está obligada a obedecer las reglas de nadie. Ante esto, la chica desciende del Olimpo y como amiga de Julissa le pide a Kurt la dirección de un laboratorio real de investigación de tecnología mágica, donde actuará como varón honorario. Al escuchar esta propuesta mucho más convincente, Julissa decide aceptarla y, acto seguido, se dirige a la empresa Halo para averiguar más sobre Kurt. Tras acceder a la información confidencial del chico, Julissa decide irse, pero antes le da 499 monedas de oro a la empleada local y le ordena que entregue todo ese dinero a Kurt en cuanto lo vea. Además, le da una orden directa de la familia real a la empleada de la compañía. Tiene prohibido dar información sobre Kurt que no le concierna. Para empeorar la situación, al regresar al bosque, el chico simplemente construyó una casa usando solo madera durante su ausencia. Y durante la pelea, Golnova se desespera y envía a Marlefis cura rápidamente sus heridas, pero le informa que sus fuerzas se están agotando. Ante esto, Golnova se vuelve hacia el recién llegado al grupo y le pide que intente atacar con magia de fuego, pero el chico dice que sabe cómo hacerlo y le dice que se dé la vuelta. Mientras tanto, Bandana, de pie a lo lejos, observa la pelea entre ambos y se da cuenta de que el grupo ya está en ruinas. Y volviendo a Kurt, descubre que será el director de un laboratorio real para investigar tecnología mágica y entonces pregunta por qué algo de este calibre ha caído en sus manos. Ante esto, Julissa le informa que la persona responsable de analizar sus cristales mágicos trabaja como maga de la corte real como pasatiempo y debido a que tiene este importante puesto, decidió hacerlo por él. Pero al escuchar algo tan sorprendente, Kurt pregunta si esta chica no está mintiendo. Sin embargo, Julissa deja claro que de hecho es tan importante como dice ser. Pero incluso después de escuchar esto, Kurt rechaza la oferta porque no puede imaginarse trabajando en un puesto que lo pone por encima de otras personas. Después de todo, todavía se siente mal por su bajo rendimiento en el grupo Flaming Dragon Fangs. Y lo que es más, Kurt le recuerda que su trabajo actual es allí. Dicho esto, le pregunta si el dinero que obtuvo de los cristales le alcanzó para pagar sus impuestos. Y Julissa dice que sí. Sin embargo, solo tomó una pequeña cantidad del oro que recibió por los cristales mágicos. Después de todo, él fue quien los creó. Así que Julissa le informa que depositó el resto del oro en su cuenta. Pero al escuchar esto, Kurt dice que no necesitaba tomarse la molestia de hacer todo eso por él. Sin embargo, ella se opone a lo que dice y deja claro que nunca aceptaría tomar una cantidad tan grande de oro
para hacer un trabajo tan trivial. Al oírla hablar, como si estuviera tratando con una gran cantidad de dinero, Kurt se confunde y Yurisia, a su vez, decide cambiar de tema y le pregunta si le gustaría seguir minando. En ese momento, Kurt se emociona de nuevo y le cuenta que encontró un lugar en el bosque que parece contener buenos minerales. Al verlo dispuesto a continuar con el trabajo incluso sin dormir, Yurisia le pregunta al respecto, pero Kurt dice que ya ha dormido 6 horas, lo cual le da tiempo suficiente para continuar el día. Al oír esto, Yurisia se preocupa aún más, porque el chico apenas ha dormido bien. Kurt recuerda que solía dormir solo 4 horas cuando estaba en el grupo Colmillos del Dragón Llameante, y entonces se siente culpable y promete compensar las horas extras. Y bueno, cuando llegan al lugar que Kurt les indicó, decide dejarla excavar sola, y él, por su parte, regresa al lugar donde encontraron esos diamantes el otro día y deja esa zona fértil para que Yurisia la explore sola. Y al caer la tarde, tras cavar un hoyo gigante en la zona, Yurisia encuentra un topacio gigante y deduce que puede ganar unas 3 monedas de oro con ese mineral, si le pide a Kurt que lo convierta en cristales mágicos gratis. Pero poco después de tener esta idea un tanto oportunista, Yurisia se da cuenta de que estaría explotando demasiado al chico al hacerle tantas peticiones. Bueno, y cuando va a ver a Kurt para ver el resultado de su minería, se lleva un susto aún mayor al descubrir que está llena de una caja gigante con mithril. Y al notar su cara de asombro, Kurt dice que ese mineral es muy fácil de encontrar en su antigua aldea y que por eso siempre los tiraban cuando los encontraban, ya que no tienen mucho valor allí. Y en cuanto a Yurisia, ella dice que el mithril es en realidad un mineral mucho más valioso que el oro o el platino en sí. Por lo tanto, se sorprende al ver que hay un lugar en el mundo donde hay tanto de este mineral que lo tiran a la basura, teniendo en cuenta que el mithril es muy difícil de encontrar en todo el mundo. Mientras reflexiona sobre estos detalles, Yurisia pregunta qué mineral busca además del mithril, y Kurt responde que en realidad busca oricalco, el legendario mineral conocido como el metal de los dioses. Al ver a uno de estos mineros en su mano, Yurisia se confunde, pues ni siquiera sabía que existía tal mineral en esa montaña. Al oír esto, Kurt afirma que es posible extraerlo de cualquier lugar. Sin embargo, Yurisia se opone, pues cree que es imposible encontrar oricalco tan fácilmente. En esto, Kurt explica que, al excavar 7 kilómetros en la tierra, cada vez es más fácil encontrar este mineral. Al oír esto, Yurisia recuerda que solo llevan allí medio día, así que se sorprende al ver que logró excavar 7 kilómetros en tan poco tiempo, y aún así volver a la superficie. Pero poco después, recuerda que está hablando de Kurt, y para él casi nada es imposible. Ella pregunta por el hoyo de 7 kilómetros que cavó, pero Kurt dice que ya lo ha rellenado, todo en tan solo 8 horas. De repente, el sol empieza a brillar desde una dirección diferente. Yurisia mira a un lado y se da cuenta de que ha atravesado la montaña, creando un túnel que conecta a Samaela con la ciudad de Taikone. Al regresar de la minería, Kurt se encuentra con Bandana, quien le informa que ya no forma parte de los Colmillos del Dragón Llameante. Recuerda cuando Golnova salió de un restaurante y lo rompió todo, causando un gran revuelo porque no le gustó la comida. Y cuando extrañó la comida de Kurt, le pidió a Bandana que trajera al niño de vuelta, aunque fuera a la fuerza. En esto, Bandana le quita la piedra de teletransportación a Golnova, diciendo que necesitará usarla, pero que ya no tiene intención de regresar al grupo, especialmente después de ver a Golnova acorralado por los guardias, quienes posiblemente lo arrestarán por la confusión que causó en el restaurante. Al enterarse de que Bandana también fue despedida, Kurt se da cuenta de que no habrá posibilidad de que regrese al grupo algún día, pero al oír esto, Bandana le pregunta por qué le importa tanto ese grupo. Ante esto, Kurt le recuerda que está muy agradecido con Golnova por haberlo recibido. Al oír esto, Bandana recuerda que una amiga que tiene un estudio necesita empleados, así que le sugiere a Kurt que la ayude con eso. Y aunque no se cree muy útil, Kurt decide ir al lugar. Y Bandana, por su parte, retrocede con una sonrisa pícara y dice que ser aprendiz de la gran sabia no será tarea fácil para él. Luego explica que los talleres son instalaciones que producen y venden principalmente medicinas, espadas mágicas, dispositivos mágicos, entre otras cosas. El jefe de un taller es conocido como Atelier Meister y por lo tanto tiene autoridad especial en el desarrollo y la distribución de artículos. Además, estos talleres son respetados y tratados como vizcondes debido a su enorme importancia para la nación. Y bueno, volviendo a Kurt, camina hacia el taller con entusiasmo. Después de todo, no sabía que había un Atelier Meister en esa ciudad y tan pronto como llega al lugar, mirando el mapa, se pregunta si ha llegado al lugar correcto, porque parece ser
la casa de una persona común y corriente. Kurt entonces mira un cartel junto a él y ve el nombre Taller de Ofelia, lo que confirma que está en el lugar correcto. Y en cuanto toca el timbre, Kurt es recibido por una jovencita que le hace preguntarse si ella es realmente la maestra del taller. Y en cuanto a ella, la muchacha deduce que él simplemente, aunque Kurt no está familiarizado con los elfos, dice que se pregunta si la Ateliermeister es realmente ella. Ante esto, la chica se presenta como Michelle la Lakota y explica mejor su puesto allí, diciendo que en realidad solo es la asistente de la Ateliermeister. Al oír esto, Kurt le informa que está allí por recomendación para ayudar en el taller. Ante esto, Michelle se emociona al descubrir que por fin tendrán ayuda con las tareas, y entonces lo arrastra dentro de la casa. En cuanto huele la casa, Kurt se tapa la nariz de inmediato. Michelle se disculpa y dice que tendrán que empezar por hacer una limpieza general de la oficina. Al ver eso, Kurt comprende de inmediato que la ayuda que necesitan es con las tareas de la casa y no con el estudio. Después de todo, el lugar está completamente comprometido. Michelle, en cuanto a ella, se disculpa por dejar la casa en ese estado y dice que no es muy buena limpiando. Bueno, tras quedarse solo con ese desastre, Kurt empieza a limpiar y termina el trabajo del día en tan solo 30 minutos. Hecho esto, se pregunta qué nueva tarea debería hacer, así que va a una habitación que cree que es la de Michelle, y al oír una voz que le autoriza a entrar, Kurt abre la puerta y se encuentra cara a cara con otra chica que se estaba cambiando en ese momento. Entonces, ella le pregunta quién es, y Kurt se presenta y dice que empezó a trabajar allí. La chica comenta que el atelier Ofelia fue al sótano. Kurt empieza a mirar el símbolo en el vientre de la chica, y pronto se da cuenta de que es una maldición. Le pide tocarla, y al hacerlo, Kurt se da cuenta de que la chica no siente dolor al tocarle directamente el símbolo en el vientre, deduciendo así que ya se ha acostumbrado al dolor de intentar tocarlo. De repente, en medio de la interacción, su estómago ruge, así que Kurt decide darle algo de comer. Mientras tanto, Yurisia lleva el mithril a Mímico para que lo evalúe y descubre que todo ese mineral equivale a 50.000 piezas de oro. Al oír esto, Yurisia empieza a preocuparse por la seguridad de Kurt, porque si descubren su habilidad para localizar minerales preciosos, podría sufrir algo grave. Ante esto, Mímico le informa que, en el mejor de los casos, solo lo secuestrarán, pero probablemente incluso podrían matarlo. Dicho esto, Mímico se pregunta cómo un chico de su calibre logró permanecer oculto tanto tiempo, momento en el que Yurisia comenta que se enteró de su despido del grupo Flaming Dragon Fangs. Al oír esto, Mímico recuerda que el líder de este grupo ahora es un hombre buscado. Y continuando la conversación, Mímico le pregunta qué planea ahora con Kurt, momento en el que Yurisia dice que quiere convertirlo en Ateliermeister. Después de todo, limitar sus acciones será más seguro que dejarlo ir por ahí destacando tanto. Sin embargo, Yurisia aún no sabe cómo convencerlo de seguir ese camino. Y bien, volviendo con Kurt, finalmente se encuentra con Ofelia, quien, al descubrir su encuentro con la chica maldita, le pide que no hable de ella con nadie. Cuando llega a la habitación de Lise, Ofelia le sirve la comida a Kurt, pero en cuanto la chica toma la primera cucharada, cae al suelo. Ante esto, Ofelia deduce que Kurt envenenó la comida e intenta buscar un antídoto de inmediato, pero antes de que pueda irse, Lise la interrumpe, levantándose de inmediato y diciendo que finalmente está curada. Ante esto, Ofelia observa el vientre de la chica y nota que el símbolo de la maldición ha desaparecido. Mientras tanto, un hombre misterioso acude a su superior para lamentarse de que la maldición se haya deshecho, momento en el que el hombre, frente al sirviente, se queja, diciendo que Lise necesita ser asesinada urgentemente. De regreso a Ofelia, acompaña a Lise a ver a Yurisia y Mímico, quienes, al ver a la niña, reconocen a Lise como la tercera princesa y se quedan sin comprender la presencia de una persona importante. Lise afirma que pretende descubrir quién está detrás de la maldición y que solo se salvó gracias a un chico llamado Kurt. Al oír esto, Yurisia y Mímico quedan inmediatamente asombrados por otra gran hazaña del chico, que no tiene ni idea de lo que hace. Y al escuchar que las gachas que hizo Kurt fueron capaces de destruir él tras la maldición lanzada sobre la princesa, Yurisia se queda atónita y se pregunta si el chico ha realizado alguna otra hazaña
hazaña desde que se separaron. En cuanto al culpable del envenenamiento de la princesa, Mimiko deduce que es un usuario de maldiciones con importantes conexiones, lo que le permite manipular las protecciones del Palacio Real. Teniendo esto en cuenta, Mimiko identifica a 3 sospechosos, uno de ellos San-Nova Riskatz, quien en este caso es el primer general de las fuerzas expedicionarias reales. El segundo sospechoso recae en Tristán Meinolf, obispo de la iglesia polaca, y finalmente, el tercero se llama Isadora Arkmama, la tercera reina de su majestad real. Dicho esto, Ofelia informa a todos que Tristán podría haber usado a sus seguidores para manipular las protecciones de la habitación de Lise. Además, la princesa les recuerda que Tristán tiene libre acceso al Palacio Real, por lo que es posible que ella la haya maldecido. Sin embargo, Lise se pregunta si San-Nova también tendría este acceso. En este punto, Yurisia le informa que San-Nova también tiene conexiones con el gremio de ladrones, quienes, en este caso, son expertos en recopilar información, por lo que también podrían tener a algunos de sus hombres dentro del Palacio Real. Y como tienen muchos sospechosos, Ofelia dice que será difícil determinar con exactitud al culpable, al menos por ahora. Dicho esto, sugiere tender una trampa para encontrar al verdadero culpable. Y luego, Ofelia les recuerda a todos que Lise ya ha cumplido 15 años, lo que la convierte en adulta en ese reino. Y por costumbre del reino, se espera que abandone el palacio para formarse durante un año. Así que Ofelia sugiere crear un taller ficticio con una fachada de maestro de taller y dejar que Lise se forme allí durante ese año. Al hacer esto, Ofelia cree que el culpable sin duda intentará recopilar información sobre el maestro de taller allí, y a medida que intente averiguarlo, aprovechará cada paso del sospechoso para saber más sobre él. Pero antes de poner en práctica el plan, Ofelia dice que deben preparar algún logro para que el maestro de taller ficticio sea reconocido como tal. Ante esto, Yurisia deja un cristal mágico en su mano y dice que es más que suficiente para hacer creer a cualquiera que tienen un maestro de taller legítimo. Al revisar el cristal, Ofelia queda asombrada por la calidad del producto y pregunta dónde lo consiguió. Ante esto, Yurisia deja a las chicas aún más asombradas al revelar que Kurt está detrás de la creación de este cristal. Mientras tanto, Kurt va al taller de los elfos, pero ve la puerta cerrada. Ante esto, Michelle se acerca a él y le dice que después de que su maestra viera a Kurt el día anterior, simplemente se fue a un lugar, pero no dijo a dónde iba. Al salir del lugar, Kurt se encontró sin nuevas tareas y se preguntó si había hecho algo mal. Pero al oír un rugido en el estómago, Kurt decidió dejarlo de lado por ahora y simplemente ir a comprar algo de comer. Ya en el restaurante, escuchó a un grupo de aventureros discutiendo porque su porteador estaba herido y no podía participar en las misiones temporalmente. Ante esto, la chica del grupo sugirió que hicieran el trabajo solo ellos 3, pero otro miembro del grupo les recordó que estarían indefensos ante los ataques enemigos mientras llevaran la carga. Al oír esto, la chica se mantuvo firme y dijo que no tenían tiempo para buscar un nuevo porteador por ahora. Al oír esto, Kurt decide acercarse al grupo y ofrecer su ayuda, diciendo que, aunque es muy malo en combate, al menos es excelente como porteador. Pero en cuanto lo ve, la chica empieza a despreciarlo por ser solo un niño. Sin embargo, el otro miembro del grupo la regaña, diciendo que ambos tienen la misma edad. Ante esto, el hermano de la chica se disculpa con Kurt por su rudeza, pero dice que el trabajo de porteador no es nada fácil, y en su caso, la situación es aún peor, ya que tendrán que cargar golems de hierro que pesan más de 200 kg, por lo que es necesario tener habilidades especializadas para transportarlos. Dicho esto, lo despiden y sugieren que Kurt intente trabajar con otro grupo de aventureros. Sin embargo, al escuchar que la carga pesa solo 200 kilos, Kurt dice que puede llevar el equipo fácilmente. Y para demostrar que dice la verdad, Kurt levanta a los 2 hombres del grupo, quienes además de su peso natural, también llevan una armadura muy pesada. Por lo tanto, pesan más de 200 kilogramos. Y al ver que el chico es realmente un excelente porteador, el grupo decide ir en la misión junto a Kurt. Y en el camino, uno de los miembros del grupo, Sakura, se presenta como Kans, un guerrero pesado. Y aunque tiene una espada, Kans dice que es más para decorar. Después de todo, su especialidad es poner las
las manos sobre sus oponentes, y en cuanto a otro miembro del grupo, se presenta como Danzo, un samurái y líder del grupo. Y finalmente, la chica se presenta como Sina, una ranger. Bueno, mientras caminan un poco más, Kurt termina necesitando la ayuda de Sina para deshacerse de un slime. Y, a diferencia de lo que pensaba, Kurt recibe el apoyo del grupo en lugar de su ira. En esto, ve la diferencia entre este grupo y su antiguo grupo, donde cualquier error suyo era motivo de peleas y humillación. En esto, Kurt rompe a llorar de emoción, haciéndole creer a Sina que resultó herido en la lucha contra el slime, y continuando a través de una cueva. Kurt y los demás se topan con un duende, pero Danzo remata al enemigo de un solo ataque. Sin embargo, poco después, oyeron los gritos desesperados de otros goblins, que parecían resonar por todas partes, sugiriendo que la horda era mayor de lo que imaginaban. Ante esto, Kans notó que la entrada también parecía estar llena de goblins, y entonces Sina preguntó qué debían hacer, a lo que Danzo respondió fríamente que debían prepararse para la difícil batalla que se avecinaba. Al oír esto, Sina comenzó a desesperarse. Después de todo, no tendrían la más mínima oportunidad contra todos esos goblins. Kurt, por su parte, encontró un pasadizo secreto en una de las paredes y entró apresuradamente. Ante esto, Sina hizo lo mismo, pero cerró la puerta dejando afuera a Danzo y Kans. Kans le explicó a Kurt que buscar una salida mientras se enfrentaban a goblins no era tarea fácil, así que envió a Kurt adelante mientras ellos se quedaban atrás para luchar. Pero al oír esto, Kurt se niega a escapar y los deja pelear solos, y en su lugar les pide luchar junto a ellos. Pero al oír esto, Sina les recuerda que ni siquiera es capaz de derrotar a un slime, por lo que solo estorbaría durante la pelea contra los goblins. Y al oír la discusión, Kans les dice a los dos que dejen de pelear. En cuanto a Danzo, le pregunta a Kans si se arrepiente de sacrificarse para salvar a Sina. En esto, Kans deja claro que siempre lo haría, porque morir para proteger a su hermana es el mayor honor que un hermano mayor puede tener. Al escuchar esto, Danzo lo comprende. Después de todo, tener una muerte que no lo avergüence es el mayor orgullo de un guerrero, y además, Kans le recuerda que no hay arrepentimientos cuando uno lucha para asegurar la supervivencia de sus amigos. Al oír que Kans lo trataba como a un amigo, Kurt se conmovió, pero a la vez se entristeció, pues no podía hacer nada para ayudarlos. Ante esto, Sina lo tranquilizó, diciéndole que su hermano y Danzo sobrevivirían a los goblins. Dicho esto, iluminó el lugar y llamó a Kurt para que siguiera adelante. Pero tan pronto como dio unos pasos más hacia la salida, Sina fue sorprendida por un golem dragón de hierro y cayó al suelo sin reaccionar. Mientras tanto, Yurisia y Lise fueron a la posada donde debería estar Kurt, pero al llegar a su habitación no lo encontraron. No entendían nada, hasta que de repente, Bandana, afuera, dice que Kurt estaba las cuevas al este-noreste de allí, con un grupo de aventureros llamado Sakura. Al oír esta voz, Yurisia y Lise salen para ver quién está detrás de esto, pero no encuentran a nadie más. Yurisia analiza la información y deduce que podría ser una trampa para obligarlos a ir a las cuevas, posiblemente llenas de goblins. Pero a pesar de la veracidad de la información, Yurisia decide ir a comprobar si Kurt está allí. Al oír esto, Lise le pide ir con ella. Sin embargo, al principio Yurisia se niega a llevarla a un lugar tan peligroso, pero Lise le recuerda que la está protegiendo, por lo que no pueden separarse. Además, Lise le asegura que ya ha aprendido suficiente magia para defenderse. Al oír esto, Yurisia decide llevarla, pero le pide a Lise que prometa no abandonarla nunca. Una vez allí, ambos encuentran a Danzo y Kans enfrentándose a una horda de goblins y se enfrentan a ellos. Mientras tanto, Sina sigue conmocionado por el golem dragón de hierro y se disculpa con Kurt por haberlo arrastrado a ese peligroso trabajo con su equipo. Además, Sina se siente culpable de que Kans y Danzo arriesgaran sus vidas para ganar tiempo, porque al final no podrán hacer nada para salir con vida de la cueva. Pero al verla tan asustada, Kurt la tranquiliza diciéndole que se encargará de los dragones para que puedan escapar. Con eso, Kurt acaba con todos los dragones en una fracción de segundo, dejando a Sina completamente impactada por lo que ve. Sin embargo, Kurt le informa que ya está acostumbrado a extraer golems de hierro. De repente, Yurisia y Lise entran en la habitación y se preguntan qué está pasando. Sina les informa que Kurt acabó con los dragones golem de un solo golpe e incluso lo llamó minería. Y bueno, al seguir a Kurt, Yurisia lo tranquiliza sobre Danzo y Kans, diciendo que ambos están vivos y que, aunque están heridos, sus vidas ya no corren peligro. Mientras se dirigen a los demás miembros del equipo, Yurisia escucha a Danzo y Kans agradeciéndole, quienes reconocen la gran ayuda que les ha brindado. Sin embargo, Yurisia dice que no ha hecho nada malo y,
en lugar de discutirlo, se centra en el taller que están a punto de crear y dice que trabajará allí como jefa de aventureros, así que le pide a Kurt que trabaje con ella. Y aunque la oferta es buena, Kurt se siente mal por aceptarla, ya que actualmente trabaja con el grupo Sakura. Sin embargo, Kans le sugiere que acepte la oferta y le dice que no debería preocuparse por el grupo Sakura. En cuanto a Yurishia, ella dice que el lugar necesitará mano de obra aventurera, ya que acaba de abrir, así que le pide al grupo Sakura que también trabaje en el taller. Al día siguiente, Mimiko es convocada para poner a prueba las habilidades de Kurt, y al final, ella da fe de que tiene un rango SSS en todas las áreas. Sin embargo, lo engaña, diciendo que solo es un rango B estándar. Pero al final, Mimiko le revela a Yurishia que el chico tiene un poder mágico latente mucho mayor que el de ella, y precisamente por eso, Mimiko dice que tuvo suerte de haber sido correctamente evaluado por ella. Después de todo, si se descubriera que es un rango SSS, Kurt podría tener serios problemas, y en cuanto a la recepcionista local, termina escuchando toda la conversación, pero se tapa los oídos, fingiendo que no escuchó nada. Y durante el viaje, Kurt se sorprende de la velocidad del transporte, y en cuanto a Yurishia, comenta un poco más sobre la ciudad fronteriza a la que se dirigen, y dice que el lugar solía ser una base militar en la frontera de la Tierra de los Demonios. Y continuando con la explicación, Lise dice que esta ciudad sigue recibiendo ayuda de la Alianza, a pesar de no tener un virrey designado. Mientras tanto, Kans cambia de tema para preguntar más sobre el maestro del taller que van a visitar, y Yurishia, algo avergonzada, simplemente dice que es un maestro de taller muy honorable. Y bueno, al acercarse a las murallas de la ciudad, Kurt recuerda que una vez trabajó en la reparación de las murallas, y recordar que lo despidieron después de 3 días de trabajo lo deprime un poco. Pero al ver que las paredes no han sido terminadas desde que se fue, Kurt deduce que las están reparando de otra manera. Y bueno, al llegar al espacio vacío donde estará su estudio, todos quedan asombrados por el tamaño del lugar. Después de todo, parece más un terreno abandonado que cualquier otra cosa. Vaya, Kans pregunta qué deberían hacer, y Yurishia dice que tendrán que esperar en la posada hasta que el estudio esté terminado. Dicho esto, se vuelve hacia Kurt y le pregunta si es capaz de construir el estudio solo. Al oír esta pregunta, todos a su alrededor se asustan ante la mera posibilidad de que el chico haga todo esto solo, y Kurt, por su parte, también dice que será imposible hacer ese trabajo en un solo día. De hecho, puede hacer todo el trabajo en 3 días, así que Yurishia le permite construir el estudio en el tiempo que quiera, incluso si termina tardando más de los 3 días previstos, y también está dispuesta a proporcionarle más materiales si los necesita. Así que Kurt anota los elementos más importantes en un papel y se los entrega. Y tras recibir la solicitud de materiales de Kurt, Yurishia llama a todos a la posada, porque ahora necesitan que Kurt trabaje con más comodidad en el proyecto. En otro momento, Yurishia se reúne con todos los aventureros. En ese momento, Sina les revela que Kurt derrotó solo a esos golems dragón de hierro, pues él había dicho que estaba acostumbrado a minar este tipo de monstruo. Dicho esto, Sin pregunta quién es exactamente ese chico. Entonces, Yurishia decide hablar primero de ella y de Lise. En este caso, Yurishia dice que era una aventurera que solía servir directamente a la familia real, y en cuanto a Lise, se presenta como la tercera princesa de ese reino. Al oír esto, Kans se levanta de inmediato con una expresión de asombro, y en cuanto a Lise, le informa que está ocultando su verdadera identidad en este momento, por lo que les pide a todos que la llamen solo Les para no levantar sospechas. Al oír todo esto, Sina pregunta si Kurt también pertenece a la realeza, dado su gran habilidad, a lo que Yurishia responde que, en realidad, no pertenece a la realeza, pues ni siquiera saben quién es. Lo único que saben es que todas sus habilidades de combate son de rango G, mientras que todas las habilidades no relacionadas con el combate son de rango SSS. Y aunque es una rareza, Yurishia dice que Kurt no tiene idea de todo este poder que posee. Después de todo, se lo ocultaron, y dijeron que, en el mejor de los casos, Kurt solo es un rango C o B. Dicho todo esto, Yurishia revela que el nuevo maestro del taller es el propio Kurt, pero esto también permanecerá en secreto para él. Y al escuchar esto, Sina pregunta por qué lo engañan. Después de todo, simplemente podrían decirle la verdad a Kurt.
Sin embargo, Yurishia dice que incluso si supiera la verdad, Kurt probablemente no creería ni una palabra de lo que dijeran, y además no tendrían forma de saber qué clase de gente malvada podría intentar aprovecharse de los poderes de Kurt si se hiciera público. Al oír esto, Sina se irrita aún más, pues deduce que Yurishia intenta proteger a Kurt para explotarlo. En ese momento, Kans interviene en la discusión para intentar controlar a su hermana. Sin embargo, Sina dice que no necesita escuchar nada más, pues ya comprende todo lo que ocurre allí. En ese momento, Kans abraza a la chica para tranquilizarla un poco, y entonces Lee se continúa con lo que decía Yurishia, y dice que Kurt logró romper la maldición que le habían lanzado con solo preparar unas gachas caseras. En esto, Yurishia les informa a todos que alguien anda tras Lise y que por eso tuvieron que refugiarse en esa ciudad fronteriza para construir el nuevo estudio, para que el sospechoso se identificara tarde o temprano. En cuanto a Kurt, Yurishia dice que el hecho de que sea un chico muy puro la impulsa a protegerlo ante todo este caos que enfrentan. Dicho esto, Lise les pide a todos que guarden el secreto de Kurt para que puedan protegerlo juntos. Ante esto, Danzo acepta de inmediato seguir las órdenes de la princesa. Después de todo, los aventureros tienen el deber de obedecer las órdenes de la realeza. Además, Danzo también dice que está dispuesto a apoyar a Kurt, incluso si tiene que engañarlo. Al fin y al cabo, ya son amigos. Y al oír esto, Kans dice lo mismo, pues no necesita ninguna razón especial para apoyar a sus amigos y compañeros. Y en cuanto a Sina, sigue demostrando que no está dispuesta a seguir adelante con ese plan. Al fin y al cabo, solo conocen a Kurt desde hace unos días, y por lo tanto, no cree que deban jurarle tanta lealtad de inmediato. Al oír esto, Yurishia dice que la comprende. Después de todo, solo conoce a Kurt desde hace 6 días. En ese momento, Sina cambia de opinión y le pide tiempo para reflexionar. Al notar las acciones algo sospechosas de su hermana, Kans acude a Yurishia y la tranquiliza, diciéndole que Sina pronto se adaptará a la situación y que los apoyará. Mientras tanto, Sina camina por las calles, sufriendo por todo lo que acaba de oír, y cree que Kurt también debería estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Luego, se acerca al chico para hablar y se sorprende al ver que Kurt ya ha construido buena parte del estudio. En cuanto la ve allí, Kurt se acerca a la chica y le dice que aún no ha terminado el estudio. En cuanto a ella, Sina se sorprende de que haya excavado todo eso en tan poco tiempo. Entonces, Kurt explica que tiene un rango B en minería, cuando en realidad es un rango SSS, pero cree que el rango B le basta para ser tan ágil. Al oír esto, Sina se desmorona y piensa en voz alta, un rango B jamás podría desempeñarse tan bien en minería. Y aunque Kurt la impresiona, cree que no es tan sorprendente como la gente piensa, porque cree que debería ser aún más rápido. Y bueno, Sina decide hablar con él de un tema más franco, y le pregunta si no le molesta que le hayan impuesto todo ese trabajo. Y Kurt, a su vez, dice que no se siente presionado. Después de todo, quiere compensar su inutilidad en su antiguo grupo. Mientras tanto, Danzo se reúne con Bandana, quien le informa que hay un grupo llamado 1000 Faces que intenta acabar con el grupo Sakura a instancias de otro grupo anónimo, quien a su vez quiere la cabeza de Sakura por tomar un trabajo que les pertenecía, y debido a este resentimiento absurdo, quieren acabar con el grupo Sakura. Pues bien, tras escuchar todos los detalles que le contó Bandana, Danzo va a un bar donde conoce a Bibinoke, uno de los miembros del grupo de las 1000 caras. En cuanto lo descubren, el chico corre para escapar de Danzo, pero al final lo atrapan. Danzo simplemente le dice que se aleje de sus amigos, pero lo deja con vida. Bandana, por su parte, permanece oculta observando a Danzo y dice que debería haber acabado con el objetivo antes de que se convirtiera en un problema en el futuro. De repente, Bandana nota la presencia de Marlefis en el lugar y, como le aconsejaron mantenerse alejada de él, decide irse al pueblo natal de Kurt. Y bueno, 3 días después, todos van al estudio y se sorprenden al ver el lujoso lugar que Kurt logró construir en tan poco tiempo. El chico, por su parte, lleva a todos a ver la mansión por dentro y al final le pregunta a Yurishia cuándo llegará el Atelier Meister, a lo que ella cambia de tema y dice que, al parecer, llega muy tarde y que por eso se retrasará. Y bien, tras descubrir que Kurt dormiría en una zona poco noble de la mansión, todos empiezan a pedirle que duerma en una de las habitaciones. Sin embargo, necesitan 2 horas para convencerlo y le piden que se quede en esa habitación solo hasta que llegue el Atelier Meister. Luego acepta dormir en la habitación como cuidador, pero deja claro que se marchará en cuanto llegue el maestro del taller. Yurishia, por
por su parte, le pregunta si podría colocar una barrera antimaldición alrededor de la mansión. Al escuchar esta petición, Kurt dice que es un poco difícil de cumplir, y Yurisia señala que necesitará usar los talismanes antimaldición que recibió de Mímico. Mientras esparcía los talismanes por la casa, llegó a la habitación de Lise, que en este caso era la más importante que debía proteger. Pero de repente, Lise salió gritando el nombre de Kurt y diciendo que lo estaba esperando. Al oír esto, Yurisia le preguntó qué esperaba exactamente, y Lise respondió que estaba lista para llevárselo a la cama. Y al darse cuenta de que dice todas esas obscenidades, Yurisia se sorprende y empieza a hablar en voz alta, momento en el que Lise le pide que se controle un poco para no despertar a los demás. Durante la conversación, Lise se burla de Yurisia, deduciendo que está celosa al pensar que Kurt podría estar yendo a su habitación. Sin embargo, Yurisia simplemente le dice que debería tratar a Kurt como el niño puro e inocente que es. Y bueno, al día siguiente, Lise le lleva a Kurt ropa más ligera, lo que deja a Yurisia en shock otra vez, y luego le pide a la princesa que deje de usar ropa tan descarada. Kurt, en cuanto a él, dice que al principio también le pareció extraña la ropa, pero que al final la pasó por alto después de que Lise dijera que era su ropa informal. Y después de que todos se sientan a comer, Yurisia se da cuenta de que Kurt ha desaparecido, y luego va tras él, y descubre que el chico estaba borrando los símbolos de los talismanes antimaldiciones que ella había colocado en las paredes, ya que cree que esas cosas son solo unos garabatos extraños. Y al llamar a Marlefis para hablar, el Nispotristán decide excomulgarla, alegando que el grupo al que pertenecía, los colmillos del Grial llameante, además de ejercer violencia contra las personas, tiene como líder a un hombre buscado. Pero al oír esto, Marlefis decide desviar la atención de ella, alegando que nunca participó en tales prácticas de su grupo. Y aunque efectivamente atacó un restaurante en la capital real con su magia de rayos, Marlefis lo justifica diciendo que la comida que servían era peor que la bazofia de cerdo. Al oír todas estas excusas, Tristán le ordena que se calle y le dice que la mala reputación que se ha ganado también manchará la reputación de la iglesia de Polán. Pero incluso reprendiéndola así, Tristán reconoce su gran habilidad con la magia, así que le sugiere que preste un servicio a la iglesia y, a cambio, será perdonada de sus pecados más insignificantes y recibirá el cargo de sacerdotisa. Dicho esto, el obispo le ofrece una copa de vino, haciéndole creer a Marlefis que todo estará bien, y luego le pregunta qué misión deberá llevar a cabo. Ante esto, la expresión de Tristán cambia por completo, y le pide a Marlefis que lo ayude a asesinar a la tercera princesa, Lise. Justo después de beber la copa de vino, Tristán le informa que el vino que acaba de beber está envenenado con una maldición que hace que su cuerpo rechace cualquier cosa que intente ingerir excepto agua. Por lo tanto, Tristán le deja claro que morirá en un mes si continúa con esa maldición, y que para eliminarla deberá cumplir la misión que le fue encomendada. Mientras tanto, Yurisia analiza a Lise y observa que no ha experimentado cambios significativos en su cuerpo desde que Kurt le quitó la maldición, lo que sugiere que el enemigo probablemente no haya podido hacerle nada. Pero tras pensarlo un poco, Yurisia deduce que la comida de Kurt podría haber neutralizado las posibles nuevas maldiciones que el enemigo intentó aplicarle a Lise. Y pase lo que pase, Yurisia deja claro que Mímico ya ha tendido sus redes en la ciudad, así que si el enemigo hace algún movimiento, sin duda será informado. Mientras tanto, Lise se mantiene tranquila ante el peligro y habla con Kurt sobre los pasteles de arroz que prepara, pidiéndole que los vuelva a preparar por si el enemigo la maldice. Al oír esto, Kurt le agradece el cumplido sobre su cocina, pero la tranquiliza sobre futuras maldiciones. Ante esto, Yurisia le pregunta por qué está tan seguro. Después de todo, el propio Kurt había dicho que sería muy difícil crear una barrera contra las maldiciones. Ante esto, Kurt reafirma lo que Yurisia le dice y confiesa que en realidad no es capaz de crear barreras contra las maldiciones. Sin embargo, toda la mansión que construyó ya sirve como barrera que refleja las maldiciones. Por lo tanto, no puede crear otra barrera dentro, porque ni siquiera lo necesitaría. Mientras hablaban, uno de los hombres enviados a maldecir a Lise intentó golpearla con su maldición, pero su magia fue repelida al instante. Además, el hombre comenzó a brillar repentinamente, como efecto secundario de su ataque. Mientras tanto, el general Al-Raid se encontraba en la cima del castillo, cuando de repente, Generic se acercó a él y dedujo que algo andaba mal, debido a que la niebla en el castillo era más densa de lo normal. Al oír esto, Al-Raid confiesa que también tenía un mal presentimiento, y en cuanto a Generic, comenta sobre los trabajos de reparación del muro, en los que participó Al-Raid, y dice que no esperaba verlo encargarse de tales asuntos.
Sin embargo, Alraid dice que considerando la importancia de eso en la ciudad, prácticamente no tenía opción. Después de todo, temían que espías enemigos entraran a trabajar. Al oír esto, Generic lo tranquiliza, diciéndole que no había detectado a ninguna persona malintencionada en la ciudad. Y bien, al regresar con Yurisia y las demás chicas, siguen al mago que intentó maldecir a Lise, guiados por la luz que refleja el enemigo. Al llegar al lugar, se encuentran cara a cara con el enemigo ya muerto, y deducen que sus propios compañeros lo mataron y huyeron, precisamente para no ser identificados posteriormente. Al ver que el mago sigue brillando incluso después de muerto, Yurisia queda impresionada, pues no imaginaba que Kurt pudiera crear un reflector de maldiciones tan poderoso. Al regresar al castillo, Generic y Alraid confirman su mal presentimiento. En este caso, comienzan a ser atacados por una gigantesca horda de esqueletos. Mientras tanto, Mimimi y las demás chicas se esconden por el lugar, y Yurisia deduce que los esqueletos persiguen a Lise, ya que se dirigen hacia esa ciudad. Alraid, por su parte, decide iniciar los ataques con la ayuda del primer pelotón, y le pide a Generic que se encargue de la evacuación de todos los ciudadanos. Pero al oír esto, Generic pide luchar junto a ellos, y explica que los esqueletos solo pueden caminar en línea recta, por lo que Generic dice que podrán derrotar a los enemigos si luchan todos juntos. Sin embargo, Alraid le recuerda la posibilidad de otro tipo de enemigo, y le ordena que vaya a proteger a la gente. De repente, los esqueletos empiezan a desaparecer al intentar cruzar las murallas desde el oeste. Al ver esto, Yurisia recuerda que la muralla oeste fue construida íntegramente por Kurt, y así se le mete en la cabeza. El general Alraid, por su parte, también lo recuerda, y deduce que Kurt está detrás. En cuanto a Marlefis, un demonio la presiona para que siga adelante, enviando nuevas oleadas de enemigos. Después de todo, la primera fracasó. Dicho esto, el demonio sugiere usar su poder mágico para invocar la segunda y la tercera oleada simultáneamente. Al oír esto, Marlefis se pregunta cómo harán algo así, a lo que el demonio le informa que, de hecho, el obispo Tristán forjó un pacto con un demonio superior y lo puso a su servicio. Pero al ver que no tiene tanta energía mágica, el demonio se decepciona un poco, pero dice que aún puede usar su alma como combustible, ya que eso será suficiente para compensar la diferencia que faltará. Al oír esto, Marlefis finalmente comprende lo que sucede. En este caso, fue engañada por la iglesia, y durante todo este tiempo, Tristán ya planeaba usarla como sacrificio para matar a la princesa Lise. Mientras tanto, Yurisia informa a Kurt sobre la situación en la ciudad, que está rodeada de monstruos. Para colmo, no pueden pedir ayuda, ya que los monstruos voladores impiden la llegada de refuerzos. Ante esto, Lise dice estar preocupada por el grupo Sakura, ya que aún no han regresado de cazar troles. Yurisia, por su parte, recuerda que los monstruos vienen directamente de las ruinas de la Pita al oeste, por lo que los caballeros ya han comenzado a idear una estrategia para detener el ataque enemigo, pero deben actuar con suma precaución debido a la cantidad de monstruos. Al enterarse de los monstruos, Lise comenta que se enteró del ataque de los esqueletos ocurrido anoche. Ante esto, Yurisia confirma el rumor, pero dice que los esqueletos desaparecieron en cuanto tocaron la pared, casi como si estuvieran siendo purificados. Ya al notar su sorpresa, Kurt comenta que, de hecho, esto es algo común en su aldea. De repente, en medio de la conversación, a Yurisia se le ocurre limpiar las ruinas del oeste, y les pide a Lise y a Kurt que se queden allí mientras ella hace el trabajo. Al oír esto, Kurt se niega a quedarse de brazos cruzados y pide acompañarla. Sin embargo, recuerda que es terrible en combate, así que decide quedarse en la mansión para proteger a Lise de cualquier mal que pueda atormentarla. De camino a la sala de estrategia de los caballeros, Yurisia es recibida por el general Alraid, quien se sorprende de verla después de tanto tiempo. Al ver a dos chicas más con ella, Alraid pregunta quiénes son. Ante esto, Yurisia se presenta como la tercera maga de la corte real y Ofelia como maestra de taller. En cuanto se enteran del puesto de Ofelia, Alraid y Generic la reconocen de inmediato. Después de todo, ella era la encargada de entrenar a la tercera princesa, Lise. Y hablando de la princesa, Yurisia revela que se encuentra en esa ciudad, momento en el que Alraid empieza a enviar soldados para servir a la princesa. Pero al verlo tan agitado, Mímico lo tranquiliza, diciéndole que su escuadrón de inteligencia ya se encarga de la seguridad de la princesa. Tras este breve diálogo introductorio, Yurisia va directo al grano y les pide a él y a sus hombres que sirvan de cebo para atraer la atención de los monstruos, ya que, mientras tanto, ella irá a las ruinas del oeste para cortar el origen de estos monstruos. Al oír esto,
Alraid dice que no podrá con esa tarea sola. Sin embargo, Mimiko le pide que mantenga la calma, pues tienen un arma secreta que les ayudará en la misión. Pero al mirar su mano, Alraid solo ve un simple cristal mágico y no comprende qué pretenden con él. Ante esto, Ofelia asegura que el equipo será efectivo, y con ello logra convencer a Alraid de que les dé su voto de confianza. Sin embargo, él les pide ir a la misión con ellos, y dice que Generic será el responsable de liderar el escuadrón señuelo en su lugar. Aunque Generic no se traga esta estrategia de inmediato, al final decide seguir el plan de Alraid. Mientras beben un vaso de agua antes de despedirse, Generic se llena de confianza, y dice que este será el hasta luego, pues al fin y al cabo, garantiza que ambos estarán vivos al final de la misión. Y bueno, cuando llegan a la primera oleada de esqueletos, Yurisia saca uno de los cristales mágicos de su bolso y lo lanza hacia los enemigos, provocando un fuerte destello en la zona. Pero en cuanto el destello se desvanece, los esqueletos desaparecen junto con la luz. Mientras tanto, Kurt decide forjar una espada, pero al final queda decepcionado con el resultado. Entonces, Lise acude a él para invitarlo a cenar. Al verlo blandir una espada de la nada, le pregunta si fue él quien la hizo. Kurt acepta y le deja la espada a Lise, ya que no la considera una herramienta muy útil. Al verla sonreír con ese regalo tan poco interesante, Kurt deduce que solo sonríe para complacerlo, y entonces se pregunta si debería seguir fingiendo ignorar sus verdaderos sentimientos. Tras pensarlo un poco, decide sincerarse y pregunta si alguien intenta matarla. Ante esto, Lise confirma que sí y cambia de expresión al instante, pues siente que le está causando problemas a Yurisia. Al fin y al cabo, solo lucha para protegerla de quien intenta quitarle la vida. En cuanto a Kurt, recuerda las veces que vio gente garabateando en las murallas de la ciudad y se da cuenta de que las ruinas son el lugar perfecto para ese tipo de personas, así que deduce que Yurisia va a las ruinas a limpiar el desastre de algún garabateador molesto, a quien Kurt llama mentalmente Rabiskei, y entonces empieza a lamentarse por no tener suficiente poder de combate para ayudar a Yurisia. Al oír esto, Lise dice que siente lo mismo que él y que también le gustaría atrapar a su acosador personalmente. Ante esto, Kurt nota que ella siente lo mismo y sugiere que salgan solos a ayudar a Yurisia a limpiar las ruinas del oeste. Y mientras mira la espada que recibió de Kurt, Lise recuerda que activa un hechizo al desenvainarla, y por eso siente curiosidad por saber qué tipo de hechizo puede tener. Pero en cuanto la desenvaina, Lise se da cuenta de que no ha hecho nada y se enfada. Kurt, en cambio, grita desde otra habitación que se irán pronto. Mientras tanto, Yurisia y los demás siguen enfrentándose a los monstruos en el bosque. Aunque tiene dificultades para luchar, Yurisia afirma que la mayoría de los enemigos ya han sido derrotados por el escuadrón señuelo de Generic. Después de todo, ha visto innumerables explosiones por todo el bosque, hasta ahora, lo que indica que Generic y sus hombres se están quedando sin cristales mágicos. Por ello, decide centrarse en encontrar el origen de los monstruos lo antes posible para poder detener su llegada de inmediato. Pero en medio de la pelea, Alraid es atacado por uno de los monstruos, así que Yurisia se acerca para intentar ayudarlo, pero termina rodeada por ellos, quienes comienzan a atacarla hasta que son interrumpidos por Kans, quien acude al lugar para salvarla. De repente, Sina aparece diciendo que ya ha encontrado el origen de los monstruos. Justo cuando llegan al lugar designado, se encuentran con una mazmorra, hasta que de repente, una horda de monstruos emerge del lugar y comienza a amenazarlos. Con eso, Kans y Danzo van juntos a por los enemigos, dejando a Alraid a salvo para continuar su misión junto a Yurisia. Mientras tanto, Marlefis sigue con la energía agotada y siente que está a punto de morir si confía en que le roben la energía de esta manera. El demonio frente a ella crea un cristal mágico que revela todo lo que ocurre fuera de la mazmorra. En este, Marlefis ve al grupo de Generic acabar con una horda de monstruos de una vez tras destruir un cristal mágico, y el demonio, por otro lado, empieza a comprender que está tratando con personas que realmente saben lo que hacen, algo distinto a lo que imaginaba inicialmente. Pero en lugar de preocuparse, el demonio se emociona aún más, pues siente que esta será la oportunidad perfecta para matar el aburrimiento. En este caso, él mismo se ofrece a recibir a Yurisia y a los demás aventureros. Mientras tanto, Yurisia y Alraid se topan con otra horda de monstruos y deducen que esta habitación en particular es la fuente de todos ellos. En ese momento, Yurisia lanza unos cristales mágicos al suelo, rematando instantáneamente a los monstruos. Tras esto, deduce que ya había acabado con la fuente de los monstruos con solo ese ataque, pero al continuar, ambos son sorprendidos por el señor demonio,
quien, en este caso, fue el responsable de la creación de todos esos monstruos. Yurisia también le lanza un cristal mágico al señor demonio, pero este logra escapar y afirma que puede permanecer intacto precisamente porque tiene vida infinita. Al ver que el cristal no surtió efecto, Alraid intenta atacarlo con su espada, pero la herida sana rápidamente. El demonio le informa que ha estado observando su combate hasta ahora y los felicita por su excelente desempeño, pero al mismo tiempo muestra la situación de Generic y los demás, quienes, a diferencia de Yurisia y Alraid, no tuvieron un buen desempeño en combate y ahora están rodeados y desesperados por proteger la ciudad y a la princesa Lise. Al ver a sus amigos bajo presión, Alraid les asegura que nunca se rendirán ante sus enemigos, sin importar las dificultades que enfrenten. Después de todo, forman parte de la Orden de los Caballeros de la Frontera. De esto, el señor demonio deduce que solo quizás envió menos enemigos, porque si hubiera enviado aún más monstruos, la Orden podría haber tenido que rendirse ante los demonios. Dicho esto, el demonio envía aún más enemigos para enfrentarse a Generic y los demás, pero antes de que las criaturas puedan alcanzar a sus amigos, Alraid actúa con rapidez y le corta la cabeza al señor demonio. Pero poco después, el demonio se recoloca la cabeza con sus propias manos y declara que masacrará a todos los caballeros uno por uno, y que al final sacará a la princesa Lise de la ciudad, pues pretende destrozarla por completo delante de Yurisia y Alraid. Al oír todas estas tonterías, Yurisia se muestra visiblemente incómoda y asustada. Sin embargo, Alraid le dice que recupere el control, pues necesitan concentrarse en la lucha y acabar con esa amenaza rápidamente. Y aunque Yurisia comprende lo que dice, se pregunta cómo derrotar a ese poderoso ser. Después de todo, además de decapitar al señor demonio, incluso le atravesaron el corazón, pero nada surtió efecto. Mientras Yurisia reflexiona sobre qué hacer, el señor demonio se ríe de su expresión de desesperación y le aconseja que abandone todas sus esperanzas y se desespere por completo. Mientras tanto, Marlefis se siente aún más débil que antes y finalmente comprende que su fin está cerca, pues además de no poder borrar el círculo mágico, Marlefis ya está agotando su energía. En ese momento, empieza a oír la voz de Kurt y deduce que incluso está alucinando. Sin embargo, Kurt aparece allí y al ver a Marlefis en ese estado, queda impactado por la escena. En cuanto a ella, Marlefis deduce que Kurt y Lise ya se enteraron de su participación en el plan para asesinar a la princesa. Después de todo, ella cree que él trajo a Lise con él, precisamente para persuadir a Marlefis de que dejara esa idea. En cuanto a Lise, no entiende qué pasa y pregunta quién es esa mujer acostada. Kurt la presenta como miembro del grupo, al que está muy agradecido, a pesar de haberla expulsado. Al oír esto, Marlefis dice que, de hecho, fue expulsada de su posición como santa y excomulgada de la iglesia de Polan. En este punto, Kurt comprende todo lo que está pasando, o al menos cree comprenderlo. Después de todo, deduce que ella fue la responsable de dibujar esos círculos mágicos en su casa, como una forma de desahogar su frustración. En este punto, Kurt dice que ella era la famosa garabateadora desde el principio, la villana que él creó en su mente y que va por ahí garabateando en todo lo que ve. Pero al oír todo esto, Marlefis empieza a hablar del tema, y Kurt, por su parte, pregunta por el paradero de Yurisia. Ante esto, Marlefis responde que está luchando en el segundo piso, y Kurt decide apresurarse a buscarla. Sin embargo, Lise dice que se encargará sola del asunto, y le pide a Kurt que se concentre en limpiar el vehículo mágico que atrapa el cuerpo de Marlefis. Pero al verla pensando en ir sola, Kurt advierte que podría salir lastimada. Sin embargo, Lise le muestra la espada que le dio, y le dice que estará bien mientras la tenga. Además, le recuerda que el escritorzuelo que la persiguió todo este tiempo está ante sus ojos, y confiando en sus palabras, Kurt la deja ir sola tras Yurisia. Y cuando Marlefis se encuentra con ella, se preocupa al ver a Lise caminando sola por la mazmorra, cuando es el objetivo principal del señor demonio. Y volvemos a Kurt, él simplemente toma un trapeador para comenzar a limpiar el círculo mágico. Ante esto, Marlefis lo llama tonto, por pensar que eso no sería suficiente para limpiar un círculo mágico tan poderoso. Pero en cuanto Kurt empieza a limpiar los garabatos, estos desaparecen lentamente, lo que deja a Marlefis impresionada. Mientras tanto, el señor demonio siente que su círculo mágico se ha roto y se pregunta qué está pasando. Ante esto, Yurisia nota que la herida infligida al señor demonio no ha sanado, lo que significa que se ha mantenido en pie gracias a la energía de Marlefis todo este tiempo. Pero ahora que no la tiene, se vuelve vulnerable de nuevo. De repente, Lise encuentra a Yurisia, pero pronto recibe un golpe del señor
señor demonio, quien empieza a reír con malicia, mientras la llama tonta, pues podría haber sobrevivido si no se hubiera involucrado en eso, pero al verlo convencido, Lise reaparece en otro rincón de la habitación, demostrando que esa otra Lise era solo una ilusión. Luego explica que su espada mágica, forjada por Kurt, fue la responsable de crear esta poderosa ilusión, capaz de engañar incluso a un señor demonio. Dicho esto, Lise se dirige al cristal mágico en el suelo y lo rompe, acabando con el demonio al instante. En ese momento, Marlefis y Kurt oyen un grito y creen que es el señor demonio. Los monstruos que rodeaban a Generic y a los demás desaparecen tras la derrota de su líder por parte de la princesa Lise. Al regresar con Yurisia, regaña a Lise por haber corrido tanto peligro. Sin embargo, la chica dice que necesita hacer algo para ayudar. Después de todo, estaba cansada de esconderse todo el tiempo. Incluso después de explicarle todo esto, Lise se disculpa por haber asustado a todos. Sin embargo, Yurisia dice que no necesita disculparse. Después de todo, si no fuera por su ayuda, todos allí ya estarían muertos. Así que Alraid se arrodilla y le agradece la ayuda. Pero al notar lo heridos que estaban en la batalla, Lise dice que ellos fueron los verdaderos héroes, así que les agradece por haber aguantado la confrontación lo mejor que pudieron. Luego, Lise promete darles una recompensa por haber salvado la ciudad y su vida. Ante esto, Alraid dice que se conformaría con una ronda de bebidas para brindar con sus amigos después de la misión. Mientras tanto, Marlefis se siente más tranquila tras la disolución del círculo mágico. Sin embargo, nota que la maldición que la hace sentir hambrienta aún permanece en su cuerpo, por lo que cree que pronto morirá a causa de ella. En ese momento, Kurt le entrega unos pasteles de arroz y aunque sabe que vomitará la comida, Marlefis decide comer y está agradecido de que su última comida fuera algo preparado por Kurt. Sin embargo, en cuanto se come la lonchera, a Marlefis le extraña no tener ganas de vomitar, y entonces la marca de la maldición que tenía en el estómago desaparece misteriosamente. Ante esto, Marlefis queda impactada por lo sucedido y por los poderes de Kurt, y entonces comprende finalmente que el grupo al que pertenecía estaba completamente protegido por Kurt, pero nunca se habían dado cuenta, y al ver que nunca había visto toda su bondad, Marlefis inclinó la cabeza ante Kurt y se disculpó por no haberlo notado antes. De repente, en medio de la conversación, Lise trajo a 2 guardias para que llevaran a Marlefis a prisión y pagaran por sus crímenes. Y bien, tras salir de la mazmorra, los caballeros se reunieron para un banquete. En este, Lise se reencontró con Kurt y le presentó a Alraid, el jefe de los caballeros y general del ejército que administra la ciudad. Al oír esto, Kurt lo elogia, pero Generic interviene y dice que, en realidad, Alraid no es muy bueno en administración. Sin embargo, Alraid le recuerda que el Margrave Taikone lo ayuda con algunas cosas que no entiende. Mientras tanto, Taikone se encuentra con una chica demonio atada bajo un círculo mágico. Y en un recuerdo de su pasado, Kurt camina por la ciudad hasta que se topa con una chica en específico. En eso, se da cuenta que es de la hija de un comerciante ambulante que conoce, y entonces Kurt empieza a conversar con ella, halagando sus cuernos. Sin embargo, ella permanece en silencio, escuchando atentamente lo que él dice, y al ver que lo ignora, Kurt se entristece. Entonces, la chica finalmente decide decir algo. En este caso, dice que recibió instrucciones de su padre de no hablar con nadie de la aldea Hast, ya que la gente de allí les resulta extraña. Al oír esto, Kurt insiste en hablar con la chica, hasta que, de repente, ella cede y dice llamarse Hildegarde. Al final, ambos salen juntos al bosque, en busca de una flor con los colores del arco iris, pero a mitad del camino, Hildegarde come unas frutas extrañas y cae al suelo sintiéndose mal. Kurt va a verla y descubre que la chica comió las bayas moradas, que en este caso son algunas de las frutas venenosas de ese bosque. En este episodio, Kurt prepara una medicina con unas flores que encuentra cerca, pero como no consigue que ella la tome, se la pone en la boca y se la da con un beso. Y bueno, volviendo al presente, Yurisia despierta a Kurt y descubre que estaba soñando con algo que ocurrió hace una década. Yurisia, por su parte, le informa que ya están cerca de la aldea que los llamó, y en cuanto llegan al señor que contrató sus servicios, Yurisia le habla de la escasez de agua que sufre su reino. Tras reflexionar un poco, Yurisia recuerda que hay un gran embalse en el pueblo vecino, y que este tiene algunos cursos de agua que conectan directamente con el pueblo del cliente. Por lo tanto, le sugiere al caballero
caballero que pida a este pueblo vecino que comparta su agua. Sin embargo, el caballero dice que ya ha intentado negociar varias veces, pero los dueños del pueblo vecino nunca le han escuchado. Con eso, Eurysia decide ir sola al pueblo vecino para intentar negociar, pero antes de que pueda hacerlo, Kurt la sorprende, quien simplemente aparece en el pueblo con un lago gigante. Entonces, dos aldeanos se arrodillan y les agradecen por resolver su problema tan rápido. Para compensarlos, les dan una canasta con huevos de diferentes aves. Ante esto, Kurt ya empieza a pensar en la deliciosa cena que preparará con tanta variedad de huevos. Y volviendo al tema principal de conversación, Kurt pregunta por Lise, y entonces Eurysia le informa que la chica sigue fuera, pues necesita entregar un informe sobre el monstruo que los atacó el otro día. Mientras tanto, Lise se encuentra con Taikone, quien se muestra honrado de tener a la princesa en su mesa. Lise le pide que no considere su simple visita como algo grandioso. Después de todo, no estaba allí como la tercera princesa, sino como representante del taller Meister. Durante la comida, Lise comprende la estrategia de Taikone. En este caso, pretende acercarse a ella solo para consolidar aún más su autoridad. Por lo tanto, Lise dice que comprende con qué tipo de serpiente está lidiando. Mientras ella guarda silencio, Taikone rompe el ambiente de tristeza, contándole algunas historias que ha escuchado recientemente. En este caso, Taikone se enteró de que Lise y su grupo usan piedras mágicas capaces de exterminar monstruos en un radio de 500 metros, algo que le parece impresionante, así que le pregunta si es cierto. Al oír esta pregunta, Lise se da cuenta de que intenta obtener información sobre su atelier Meister, y entonces cambia de tema, diciendo que esos rumores no son más que historias falsas. Después de todo, ella garantiza que las piedras mágicas utilizadas por su grupo no eran tan poderosos como los rumores sugieren. Al oír esto, Taikone cambia de tema y dice que la ciudad donde se encuentra no tiene nombre. Ante esto, Lise explica que las ciudades suelen recibir el nombre del virrey. Sin embargo, Taikone afirma tener dificultades para enviar un virrey a la ciudad donde vive Lise, y por lo tanto, el lugar aún no tiene nombre. Dicho esto, Taikone sorprende a todos al anunciar que nombrará al atelier Meister de Lise como virrey de la ciudad fronteriza. Al oír esto, Lise se queda visiblemente sorprendida, pero controla sus emociones para que no se note en su rostro. Y entonces se da cuenta de que Taikone quiere obligar a Kurt a presentarse en público, ya que un virrey tendría que dar la cara para asumir ese cargo. En este sentido, le recuerda a Taikone que esta decisión no puede ser tomada sola por ella. Sin embargo, él insiste y dice que ella está allí precisamente representando a su maestro de taller. Por lo tanto, debe tener suficiente autoridad sobre él para tomar estas decisiones más importantes. Y lo que es más, Taikone afirma que este mismo atelier Meister ya ha salvado la vida de muchos caballeros en la última batalla, y por ello, Taikone garantiza que ningún caballero se opondrá a su nombramiento como virrey. Al oír esto, Lise siente que el asedio se acerca y espera que Alraid no diga nada que pueda obstaculizarla. Después de todo, aún no le ha hablado de la situación de Kurt, y, en contra de ella, Alraid toma la palabra y afirma que sus caballeros aceptarían con gusto a Atelier Meister como virrey de la ciudad fronteriza. Al oír esto, Lise sigue oponiéndose a la decisión, lo que hace que Taikone sospeche que su maestro de taller tiene algún defecto personal que lo haría inadecuado para el puesto. Pero, al verlo sugerir que Kurt no sería adecuado para el puesto, Lise se irrita con Taikone y dice que no hay nadie más adecuado para él. Pero en cuanto dice esto, Lise se da cuenta de que terminó elogiando demasiado a Kurt, lo que acentúa aún más la determinación de Taikone de nombrarlo virrey de la ciudad fronteriza. Y bueno, cuando se reencuentra con Eurysia, Lise le cuenta el error que cometió durante su encuentro con Taikone. Eurysia sugiere nombrar a alguien del grupo Sakura como Atelier Meister y destituir a Kurt. Sin embargo, Lise le recuerda que el grupo Sakura no tiene los conocimientos necesarios para hacerse pasar por Atelier Meister. Además, los caballeros ya saben quiénes son. Dicho esto, Lise pregunta por Kurt, y Eurysia dice que está cuidando a la cría de uno de los huevos que recibió de la última aldea que visitó. Y hablando de eso, Kurt los llama para que vayan a ver al bebé del huevo que acaba de eclosionar. Mientras tanto, Mimiko sufre con todos los informes difíciles que debe completar, y en cuanto a Ofelia, comenta sobre la repentina muerte del obispo Tristán en la catedral de la iglesia de Polán. En esto, Mimiko dice que posiblemente fue asesinado, ya que su alma fue ofrecida para pagar la invocación de
de ese señor demonio que apareció repentinamente. Al oír esto, Ofelia pregunta qué hizo con Marlefis, la ex compañera de Kurt, a lo que Mimiko responde que la dejó con vida, ya que Kurt tenía la intención de visitarla en el futuro. Y bien, al regresar con Kurt y las chicas, ven a una niña que se parece a Kurt saliendo del huevo de un pájaro. Ante esto, Yurisia se queda confundida, pues no esperaba que una niña humana saliera de un huevo de animal. Y además, Kurt dice que la niña ya salió del huevo así. Y en cuanto a la niña, empieza a llamar a Kurt papá. Y al oír esto, Yurisia ya lo deja claro, que esa niña no es una niña normal, teniendo en cuenta que los niños no suelen nacer de óvulos. Así que cree que la niña es una especie de monstruo, y que eligió parecerse a Kurt precisamente para hacerle bajar la guardia. Al ver la meticulosidad con la que Yurisia elige sus palabras, Kurt deduce que está insinuando que la niña los matará en algún momento. En esto, Yurisia simplemente le dice que entregue a la niña a la naturaleza, por su propio bienestar y el de todos los que lo rodean. Pero al oír esto, Kurt dice que le preocupa lo que podría pasarle a la niña si la abandona. Al ver que él no piensa obedecerla, Yurisia se acerca a la niña y le dice que la matará. Sin embargo, Kurt se interpone entre ambos y afirma que una niña como esa jamás podría ser confundida con un monstruo cruel que los mataría en el futuro, por lo que deja claro que asumirá la responsabilidad de cualquier cosa que haga la niña. Ante esto, Yurisia comienza a sentirse un poco culpable, pero al mismo tiempo cree que las palabras de Kurt la están seduciendo, lo que le hace olvidar que esa niña es, en realidad, un monstruo. Y entonces, cree que debe seguir adelante con el plan de matar a ese niño, aunque Kurt la odia por ello. Pero antes de que pueda hacer nada, Yurisia se siente desestabilizada por el niño, que la llama mami, y cuando se imagina siendo la esposa de Kurt, Yurisia empieza a sonrojarse, pero Lise la persigue y le deja claro que ese niño no es su hijo con Kurt, así que el niño también empieza a llamar a Lise mami, lo que la emociona. Yurisia, por su parte, vuelve con la idea de matar a la niña, pero Kans la interrumpe y dice que el grupo Sakura se encargará de criarla, asegurándose de que se convierta en una buena persona en el futuro. Al oír esto, Sina confirma las palabras de Kans y garantiza que la niña no se convertirá en una mala persona si es criada por ellos. En esto, Yurisia termina convencida por la opinión de la mayoría y también un poco por la ternura de la niña. Tras decidir quedarse con la niña, Lise le recuerda a Kurt que aún no tiene nombre, por lo que sugiere unir su nombre al de Kurt para darle uno a la niña, ya que la niña misma los reconoció como sus padres. En este caso, Lise sugiere el nombre Kuruli, pero Yurisia se opone y le dice que deje de mencionar a la niña como su hija con Kurt. En lugar del nombre de Lise, Yurisia sugiere llamarla Yukuli, la combinación de su nombre con los de Kurt y Lise, porque si la niña tiene los nombres de los tres, ya no hay razón para que se peleen. Pero al oír esta excusa tan poco convincente, Lise le recuerda que ese nombre solo abarca su nombre y el de Kurt, dejando de lado el de Lise por completo. Al ver a los dos pelearse tanto, Kurt les pide que paren, y entonces sugiere el nombre de Akuri. Y bueno, esa misma noche, Yurisia le entrega a un desconocido parte del material genético de Akuri, y le pide que entregue ese sobre a Mimiko. Al día siguiente, Kurt construye una habitación con varios juguetes para Akuri, pero dice que no puede quedarse a jugar con ella ahora, ya que tiene mucho trabajo por delante. Con eso, él y Yurisia continúan su viaje, hasta que de repente oyen un ruido proveniente del interior del carruaje, así que detienen el viaje para comprobar el ruido y descubren que Akuri estuvo con ellos en el carruaje todo el tiempo. De repente, Yurisia ve a una persona en el camino hacia la ciudad fronteriza y le pide que informe a su familia sobre la infiltración de Akuri en el carruaje, para que todos estén menos preocupados por la niña. Mientras tanto, Kurt reflexiona sobre la verdadera naturaleza de Akuri y dice que si realmente es un monstruo, no sabrá qué hacer. Ante esto, Yurisia regresa con Kurt y, al verlo preocupado, lo tranquiliza diciéndole que harán todo lo posible para que esta historia tenga un buen desenlace. De repente, son interrumpidos por un hombre desconocido que se les acerca y les pide que derroten al señor demonio. A lo que Kurt y Akuri responden valientemente que harán todo lo posible, y Yurisia se queda sin entender nada de lo que está sucediendo allí. El chico consigue un niño de la nada, y aun quiere inventar para matar al rey demonio, este sujeto está completamente loco. Y si quieren la continuación, no olviden dejar ese like y suscribirse, y también comentar abajo. Así nos vemos en el próximo video. Fui